Conociendo nuestra fe católica, lección 52, libro de Eclesiástico, día 323, contexto histórico e introducción. El libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirach, es uno de los deuterocanónicos sapiensales del Antiguo Testamento, común y familiarmente llamado Siracida o bien Siracides. La tradición latina lo ha llamado libro de Eclesiástico, pero no debe confundirse con el Eclesiastés, el cual es otro libro sapiensal del Antiguo Testamento. Tampoco debe confundirse con la expresión de los libros eclesiásticos, usada por algunos autores para referirse a los deuterocanónicos o al conjunto de los escritos del segundo canon que se leen en las iglesias. El Eclesiástico es un libro deuterocanónico, es decir, que forma parte del canon de la Iglesia cristiana, ortodoxas, orientales y de la católica, pero no de las protestantes. En las Biblias católicas se suele ubicar al final de las series de los textos y escritos sapiensales, después de sabiduría, y antes de las series de los libros proféticos, antes de Isaías. Los judíos contemporáneos no lo incluyen en el Tanaj, aunque hay pruebas de que por lo menos algunos grupos judíos contemporáneos a Jesús lo incluían entre los escritos o hagiógrafos, es decir, la tercera sección del Tanaj. Su nombre castellano, eclesiástico, proviene de la voz latina ecclesiasticus, nombre que le asignó Jerónimo en su Biblia latina, llamada Vulgata, en clara referencia al uso que de él hacía el cristianismo a causa de sus ricos contenidos morales para la formación y la edificación del catecumenado, es decir, de las gentes que previamente habían sido ya bautizadas. El original fue escrito en hebreo y la traducción griega se considera obra de un nieto de Ben Sirach, unos 60 o 70 años después. Hoy se dispone de copias del texto hebreo manuscritas por los judíos caraítas en el siglo IX, encontradas en el depósito de una sinagoga de El Cairo en 1896, en 1931 y 1958, así como los fragmentos de manuscritos copiados en el siglo I o antes, encontrados en Qumran, y en 1964 encontrados en las fortalezas de Masada. Actualmente se dispone de 2/3 del texto hebreo, 1108 versículos, con respecto a los 1616 del total del texto griego. En el prólogo de la versión griega se menciona expresamente que se trata de una traducción vertida del hebreo por un nieto del mismo Ben Sirach, a fin de cultivar y edificar la fe de los judíos de Alejandría, dando una fecha el año 132 a.C. A pesar de todo lo anterior, el original hebreo del texto ha sido muy discutido. Hubo quienes llegaron a sostener que los textos hebreos encontrados en el Cairo eran una traducción, pero tras el hallazgo de los manuscritos de Qumran y Masada se sabe, sin lugar a dudas, que fue escrito en hebreo. Por una parte, el autor no sabe nada acerca de las persecuciones del pueblo judío por Antíoco IV Epifanes, y no ha oído hablar de la conquista de Jerusalén ni del saqueo del templo, hechos que comenzaron en el año 170 a.C. Por tanto, el libro debe haberse escrito antes, alrededor del año 180 a.C. En esos tiempos, el helenismo había hecho presa de la nación judía, y contra esta invasión de cultura foránea habría preconizado Ben Sirach. Es posible que originalmente el libro no haya sido compuesto como un todo, sino que resultara de la edición conjunta de una colección de varios textos, adecuadamente ensamblados. Desde hace mucho tiempo, estudiosos han propuesto que se reunieron por lo menos 4 bloques. El primer bloque del capítulo 1 al 23, el segundo bloque del capítulo 24 al 42, versículo 14, el tercer bloque, un Lanus Patrum, del capítulo 42, versículo 15 al capítulo 50, y el cuarto bloque es un poema sobre la búsqueda de la sabiduría, en el capítulo 51. Existen además un capítulo 52 del libro de Sirach, que no obstante no ha sido aceptado en ningún canon bíblico, pero que suele añadirse a ciertas ediciones de estudio, y que lleva por contenido una hermosa oración salomónica de acción de gracias, que parece haber sido insertada de una tradición oral tardía a la fecha de su composición original hebrea.
El libro constituye un inapreciable y casi único testimonio de la realidad de su tiempo y de las costumbres y usos judíos de entre la fecha de la composición original y la fecha de la traducción del nieto de Siracides, año 130 a.C.